Hermanos, gracias que están con nosotros. Seguimos adelante. Vamos día tras día, hermanos, confiando en el Señor, dejando que Él trabaje en nosotros y dejar que Él nos use. Gracias que están con nosotros. Bienvenidos, hermanos. Si están viendo por primera vez, mi nombre es Juan Moreno. Soy el pastor bilingüe de First Baptist Church, FBC de Athens, Texas, y nos da un gran placer que estamos juntos a través de este video, de este estudio, para aprender un poco más de Cristo, cómo acercarnos más a Él y dejar que Él nos hable y nos alimente. Hermanos, vamos a estar orando y dejamos que el Señor nos hable, ¿verdad? En su oración, mientras estoy orando, ponga al Señor esa petición que tenga, esa carga que lleva, que el Señor se encargue de ella y que ustedes puedan confiar que Él está en control y que su voluntad de Él es perfecta. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, que estás aquí con nosotros. Y sabemos, Padre, que tú estás trabajando, aunque nosotros no notamos, no vemos, ahí estás tú. Atrás de todo, Padre, tú estás allí trabajando y obrando, y te damos gracias por eso. Señor, tenemos peticiones, llevamos nuestras cargas y las dejamos a ti. Elevamos estas peticiones a ti porque tú las conoces. Si es alguien que está enfermo que conocemos, si es una batalla espiritual que alguien tiene, si es una batalla de matrimonio o de trabajo, Señor, tú conoces cada petición. Y pido, Señor, que tú escuches los corazones de los hermanos que están con nosotros ahorita y tú indícale, Señor, con algo, con una palabra de ti, Señor, que todo va a estar bien. Gracias, Padre, que estás aquí. Gracias por escucharnos. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté hablando hoy en este día, en este estudio, y que tu palabra sea la que se mueva aquí en este lugar. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos en Nueva Vida en Cristo, el estudio, volumen número 2, viviendo siempre libres a través de la verdad. Y hermanos, conociendo más a Cristo es el énfasis que queremos hacer, hermanos, hoy en este estudio. ¿Cómo puedo yo parecerme más a Cristo? ¿Puedo cómo yo identificarme más como Él? El título, hermanos, del estudio es Cristo, mi modelo, mi patrón, es el que yo sigo. Yo quiero verme, quiero escucharme, quiero que la gente vea a Cristo cuando me vean a mí. Ese es el propósito, hermanos, es la mentalidad, es el énfasis del estudio de hoy. Hermanos, ¿quién vive en mí? Si Cristo vive en mí, ¿cómo debo yo de vivir? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, juntamente con Cristo estamos crucificados. Hermanos, cuando murió Cristo en la cruz, Él estaba su mano izquierda y su mano derecha. Tenía a dos ladrones que estaban con Él. ¿Okay? Y ellos habían cometido sus errores, sus crímenes y tenían razón por estar allí. Pero hermanos, cuando pensamos estando juntamente con Cristo, no estamos hablando, hermanos, que ahí físicamente en ese día somos uno de ellos dos, no. Hermanos, el pecado nos lleva a la muerte. El pecado la paga del pecado siempre es la muerte, es el infierno. Y para que una persona, hermanos, tenga que seguir a Cristo o tenga que entregarse a Él, tiene que negarse a sí mismo y dejar su vida antigua, en otras palabras, clavarlo en la cruz. Que se muera esa persona, que ya no exista y que siga una persona nueva, porque sabemos que el tercer día Cristo resucitó de los muertos. Está vivo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, el hombre que yo era, la persona que yo era, ya no existe, sino está Cristo en mí viviendo, porque yo ya me morí, right? Morí al pecado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y hermanos, es por ese amor que tenemos nosotros, que tenemos la fe de decir, yo soy hijo de Dios, yo vivo por medio de la fe que yo tengo en Cristo, y yo vivo por el amor que Él me da.
Vamos a hablar un poco de ese amor. El amor de Cristo en este versículo, hermanos, la pregunta es, ¿condicional o es incondicional? Romanos 5:8 dice así: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, en este versículo, Cristo murió cuando éramos pecadores, ¿verdad? Cuando nosotros vivíamos en esa vida, en el pecado, es cuando Cristo murió por nosotros. Hermanos, ese es un amor incondicional, y donde nosotros no tenemos que llegar a un nivel, a un estatus donde tenemos que decir, Cristo, para que tú me ames, yo tengo que cumplir con esto y luego con esto, ya que cumplí esto, me vas a amar. No, hermanos. Cuando nosotros estábamos en pecado, vivíamos en pecado, es decir, no conocer a Cristo, hermanos, no merecíamos, hermanos, el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, right? Porque el pecado, ¿verdad?, nos estaba llevando al infierno, a la condenación. Y dice Cristo, en ese momento, en ese rumbo donde ustedes iban, dice, yo voy a tomar la iniciativa, voy a tomar la decisión de pagar el precio que se debe para que tú salgas de ese lugar y entres a un lugar conmigo. Y el precio, hermanos, que Él pagó fue su vida, ¿verdad? La vida de Cristo en la cruz. Entonces vemos ahí, hermanos, un amor sin condiciones. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios, es la pregunta. Juan 15:13 nos dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Hermanos, sí, es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros, ahora que tenemos el amor de Cristo, ahora vivimos ese amor. We live it. Vivimos ese amor para decir, yo ahora voy a practicar lo que yo he recibido, lo voy a vivir. Y nosotros, hermanos, damos nuestra vida por nuestros amigos, significando, damos nuestro tiempo. Escuchamos a la gente, a los amigos, ayudamos en sus problemas. Nosotros tomamos parte de la vida de ellos. Es servir, es bajarnos a un nivel donde yo estoy sirviendo, amando a Dios y amando al prójimo al mismo tiempo. ¿Cómo sabrán los demás que verdaderamente somos discípulos de Cristo? Juan 13:34 al 35 dice así, les doy este mandato nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Hermanos, ahorita yo estoy en una batalla. Me gusta cuando ando en mi carro manejando, me gusta poner radio y ponerla en la estación la estación cristiana. Y en esta estación en particular, hermanos, hablan mucho de la política y dan el lado del conservativo o, como dicen ellos, al lado cristiano. Pero, hermanos, no todos, pero algunos que yo escucho por radio, hermanos, a veces cuando están hablando del lado opuesto, ¿verdad?, del otro lado político, empiezan a burlarse, a insultar y hablar muy mal de los demás porque creen diferente que ellos. Y estoy en un momento, hermanos, que digo, ya no quiero escuchar estos programas y le cambio estación y espero que otro programa empieza y mientras estoy escuchando algo más. Pero, hermanos, en la vida que Cristo nos ha llamado, al vivir lo que Dios nos dice cómo vivir, nos está diciendo, hermanos, que debemos de amar unos a otros en la manera que hablamos, en la manera que actuamos, cómo tratamos a los demás, hasta la gente que me cae mal, cómo los trato a ellos. Dice, así como yo los amo a ustedes. Hermanos, nosotros estábamos deleitándonos, hermanos, gozándonos en el pecado cuando Cristo murió por nosotros. Y Cristo, hermanos, y el pecado es como el aceite y el agua, no mezclan. Y Cristo, hermanos, cuando veía el pecado en nosotros, no nos podía ver por el odio que Él tenía para con el pecado. Y así todavía, hermanos, Cristo nos amó, nos ama y murió por nosotros. Aunque estábamos en una vida completamente opuesta a lo que Él nos estaba llamando.
Nos debemos de amar unos a los otros, ¿verdad? Y cuando nosotros vivimos, hermanos, y proclamamos y platicamos y actuamos en el amor, el mundo se da cuenta que dicen, este es un discípulo, esta es una persona diferente, esta es una persona que realmente ama a Dios. Ahora, hermanos, sabemos que si quiero que yo sea el modelo, ¿verdad? Que Cristo sea el modelo, ¿verdad? De mi vida. Cristo vivió en humildad y en servicio. ¿Qué debemos aprender de Cristo? Mateo 11:29 dice, acepten el yugo que yo les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. Hermanos, así como Cristo nos ha llamado y nos ha puesto el yugo, en otras palabras, el yugo conectaba a los animales, ¿verdad? Como vacas o bueyes, ¿verdad? Que llevaban y trabajaban las tierras. Y esto conectaba a los dos animales para que trabajasen juntos. La carga se llevara entre los dos y los mantiene rectos donde quería trabajar el que estaba trabajando la tierra. Entonces el yugo, hermanos, que nosotros tenemos está conectado con Cristo, ¿verdad? Y nosotros vamos conectados con Él y nos compartimos la carga, ¿verdad? Él nos ayuda a nosotros cuando no podemos y ahí vamos. Y Él nos está dirigiendo y ahí vamos adelante. Dice, acepten este yugo, ¿verdad? Que yo les pongo, aprendan de mí. Tomen todas las enseñanzas, todo lo que yo prediqué, todo lo que yo hice, mírenlo y practíquenlo, vívanlo. Y dice, así como soy paciente, como soy humilde, ustedes deben de reflejarme a mí. ¿Ok? Hermanos, ¿qué es un siervo para ti? Filipenses 2:7. Sino que renuncio a lo que era suyo y tomo naturaleza de siervo. Las palabras de Cristo, hermanos. ¿Verdad? Él dijo, yo voy a venir, yo renuncio lo que yo era. Hermanos, antes de venir Cristo, hermanos, y en forma de bebé, ¿verdad? Nació de María y creció y estaba aquí entre nosotros en su ministerio. Hermanos, Cristo estaba participando en la creación del mundo, ¿verdad? Porque Cristo es Dios. Y hermanos, y viene Dios, viene Cristo, y en forma de un bebé humano, ¿verdad? Donde sentía el dolor, donde sentía el calor y el frío. Y tomó parte, se hizo hombre, se hizo humano. Y hermanos, Él de naturaleza se hizo siervo. Dejó su lugar celestial de rey a tomar el lugar de alguien que sirve, ¿verdad? Ese debe ser el siervo. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? Filipenses 2:8, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Eso fue la expresión máxima, hermanos, de Cristo en el servicio. Y mientras Él estaba en su ministerio, hermanos, Él ayudaba, ¿verdad? Y pasaba tiempo con la gente que siempre se arrimaba con Él, les daba atención, les daba tiempo, les daba sanidad, les daba enseñanza, les daba su amor. Pero hermanos, de todo lo que Él hizo y los milagros que Él hizo, la expresión máxima fue esa muerte en la cruz. En decir, yo te amo y quiero que seas parte de mi reino. Que es una buena manera de servir a otras personas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Okay, entonces, ¿debo yo de ir a morir en la cruz por los otros? ¿Qué nos está diciendo aquí Cristo? Lucas 6:31. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Okay? Entonces, nosotros, hermanos, debemos de vivir así como queremos que nos traten, debemos de tratar a los demás. Y si yo quiero respeto, voy a respetar. Si yo quiero amor, voy a amar. Si yo quiero paz, voy a vivir en paz. Y hermanos, y pensar que lo que yo hago afecta a los demás. Padres de familia, ¿verdad? Ustedes lo que hacen tiene un gran efecto en sus hijos, en su familia. No podemos nosotros, hombres, ¿verdad? Varones, no podemos nosotros vivir y expresarnos en una manera, ¿verdad? Si es en abusos, si es en palabras fuertes y no amamos, ¿verdad? Como debemos de amar, no podemos esperar que todos los que están abajo de nosotros, que nos respeten, que nos amen y que recibamos lo que debemos de recibir.
No, para recibir ese amor, para recibir ese respeto, debemos nosotros vivirlo y expresarlo igualmente. Hermanos, este es el servicio, este es servir. Y es lo que nos está llamando el Señor Jesús. Que también vemos, hermanos, en el modelo, en Cristo. Vemos compasión. Cristo tuvo compasión por la multitud. La pregunta es ¿por qué? Mateo 9, 35 al 36. Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, ¿por qué Cristo tuvo compasión? Porque los vio Él como el líder de ellos, ¿verdad? Porque no tenían alguien que los dirigiera en sus vidas. No tenían ellos una manera en cómo vivir y cómo dirigir sus vidas. Y los vio perdidos, los vio en tinieblas, en oscuridad, y le dio compasión, tuvo compasión nuestro Señor Jesús. Y igualmente nos ve a nosotros, ¿verdad? Y nos ve sin dirección y no sabemos a dónde vamos y lo que estamos haciendo. Y tiene compasión de nosotros. Los fariseos, buscando en qué acusar a Cristo, le presentaron una mujer que estaba en adulterio. ¿Qué fue la actitud de Cristo? Juan 8:7. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Hermanos, aquí Cristo estaba con los fariseos cuando le trajeron a una mujer que estaba en medio del acto, ¿verdad?, de adulterio. Esos hombres sabían dónde iba a estar esta mujer, estos hombres la conocían a ella y la trajeron, y Cristo, hermanos, muy apenado, muy avergonzado con la situación donde estaba la mujer, baja la vista y empieza a escribir en la tierra. Y seguían preguntándole: ¿qué vas a hacer tú con ella? ¿Cómo la vas a castigar? ¿Qué debemos hacer con ella? Y Cristo, hermanos, levanta la vista y los mira a ellos y le hace una pregunta bastante importante. Le dice: ¿quién de ustedes, verdad? Los que no tienen pecado. La razón que dice eso, hermanos, porque estos hombres ya la conocían a ella. En otras palabras, ellos ya tenían negocio con ella, if you know what I mean. Y reconociendo a Cristo, hermanos, el corazón de estos hombres, ¿verdad? Castigándola a ella y ellos estando en la misma situación de ella, les dice: ustedes sean el que lleven el castigo. Y hermanos, sabemos que ellos se fueron, ¿verdad? Y Cristo dijo en el verso 10 al 11, se enderezó y preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los hombres que se estaban acusando? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hermanos, ¿en qué manera difiere la actitud de Cristo hacia la mujer de la reacción que tienen muchos hoy hacia las que caen en escándalo? Hermanos, nosotros también a veces tomamos el lugar de los fariseos y empezamos nosotros a acusar, ¿verdad? Y castigar y hablar dar el chisme de personas cuando caen en pecado. Y hermanos, y en realidad cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos ver los mismos pecados en nosotros. Hermanos, la actitud de Cristo fue una de amor, una de compasión, ¿verdad? Y le dijo: ya no peques más. Y Cristo nos dice también a nosotros. Vemos en Cristo valentía para confrontar la maldad. ¿Cómo confrontó Jesús la maldad de los fariseos? ¿Verdad? Mateo 23, 27. Les dijo esto: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y toda clase de impureza. Hermanos, estos hombres por fuera se miraban muy bien, que estaban justos, que eran rectos, pero realmente sus corazones, hermanos, no estaban bien. Y Él les dijo por lo que eran, les llamó hipócritas. Y hermanos, nosotros también, hermanos, cuando vemos la maldad, ¿verdad?, no podemos aceptarla. No podemos decir: ok, está bien, la voy a aceptar tal como es.
No, hermanos, tenemos que decir, no, eso está mal. Y educar, hermanos, enseñar a los que están con nosotros y decirles, tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, también vimos en Cristo oración. Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Hermanos, así como Cristo oró, así nosotros también debemos de orar. Ir con Él y decir, Señor, tengo esta situación, quiero tomar esta decisión. Ayúdame, guíame. Que tu Espíritu Santo me deje saber lo que tengo que hacer. Hermanos, si son vidas que debemos estar viviendo. Y hermanos, estos son los aspectos de Cristo que debemos nosotros ver y reconocer que es Cristo quien vivió así y deber de reflejarlo a Él. Hermanos, para terminar, hay que ver el verso de memoria, ¿okay? Mateo 11:29. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. Hermanos, estamos ahorita en un tiempo de mucha caos, mucha confusión, mucho odio, hermanos, en el mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar buscando la paz, debemos estar buscando descanso. Pero hermanos, la única manera que vamos a encontrar el descanso es en Cristo, tomándolo a Él y confiando que en Él está. Hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, que estás aquí. Y ayúdanos, Señor, vivir, reflejarte a ti. Dejar que tu Espíritu nos guíe, que esa convicción que nos da, que nosotros le pongamos atención y recordar todo lo que nos has enseñado, Señor, y vivirlo en la manera que tú te agrade a ti, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por los hermanos que están viendo y gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. El Señor los bendiga.